Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico Arellano. Me encuentran como @ArellanoJoe con doble L e Y. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo porque además es nuestro primer invitado mexicano. Hola, Coque, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás, Arellano? Sí, aquí estamos. Oye, Coque, rápidamente, cuéntanos cómo te llamas, cuál es tu nombre completo y desde dónde estamos transmitiendo el día de hoy. Desde aquí vamos a empezar con curiosidades. Mi nombre completo es Óscar Azael Rodríguez Perales, pero conocido entre los amigos como Coque Perales. Tengo 28 años y soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, acá en el norte. Excelente, excelente, Coque. Pues antes que nada, cuéntanos, por favor, cómo es tu relación con el emprendimiento. ¿A qué te dedicas y por qué te haces llamar a ti mismo un emprendedor? Pues desde mi formación profesional y mi formación en temas de activismo, los dos van muy relacionados hacia el emprendimiento. Por un lado, me considero como consultor individual de proyectos sociales y por otro lado, ejecuto estos mismos proyectos sociales desde el rotarismo. Soy rotaractiano, ya tengo 6 años dentro de la organización y por ahí se va ejecutando y se va desenvolviendo un poquito mi trabajo dentro del emprendimiento, porque al final de cuentas, y lo iremos platicando más a detalle, el emprender es llevar a cabo tus ideales a la realidad, es empezar a ejercer estas vocaciones y estas convicciones. Wow. Oye, ¿y cómo es? Hemos leído muchísimo, prácticamente en México, pero también en todo el mundo, hemos leído muchísimo de qué está sucediendo en Tamaulipas, en México. ¿Cómo es primero diría, ser joven, ¿no? Pero también cómo es ser emprendedor en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en México. Es un tema muy interesante porque el tema del emprendimiento ha ido evolucionando mucho en esta región. No voy a entrar mucho en detalles en particularidades, pero sabemos el fenómeno de inseguridad y de deterioro del tejido social en muchas cuestiones, ahí por temas del 2018, 2008, 2010, 2012. Había un tema en el cual era muy difícil emprender en el Estado por cuestiones pues ajenas a nuestro control, pero que es una variable que tienes que tomar en cuenta a la hora de desarrollar tus actividades. Al final de cuentas, uno que más quisiera vivir en el nirvana, en esta situación donde todos los ideales y todas las causas eh, pues se fortalecieran y florecieran, pero pues desafortunadamente son los retos que nos vamos enfrentando. Por el lado del emprendimiento social, esto fue un poquito tomando forma, fue estructurándose y el tema de seguridad al final de cuentas es cíclico y de pronto pues volvió a recuperarse. Al ser una zona fronteriza, al tener mucha cuestión con Estados Unidos, la competitividad incrementa. Estoy hablando mucho en el contexto de a nivel estatal, pero volviéndolo a aterrizar a Ciudad Victoria, digamos, al ser la capital del estado, tiene muchos beneficios, pero también muchas complicaciones. Su mayor estructura, hablándolo en el emprendimiento económico, pues es hacia el tema gubernamental o hacia el tema educativo. Y en el tema del emprendimiento social genera más oportunidades a través del emprendimiento social, que es buscar estas carencias que se tienen en nuestras comunidades y detectar proyectos específicos, ya sea un tema de activismo o un tema de asistencialismo, con proyectos pequeños o con actividades que intenten solventar una necesidad. Y voy a poner la particularidad con el tema de la pandemia. A veces quisiéramos más hacer proyectos como equipar hospitales, construir un puente, construir una escuela, una carretera, pero la gente se nos estaba muriendo de hambre porque no tenían despensas y qué comer, entonces tenías que hacer cuestiones asistencialistas. Entonces empieza esta dualidad en la que cómo atiendes a las necesidades. Y perdón que mezcle a lo mejor mucho los temas, pero siento que van muy relacionados, tanto lo Total. económico, o sea, el tema del emprendimiento económico, que es muy importante y por lo que entiendo en tu plataforma impulsamos mucho, pero también en el emprendimiento social, que es otra forma de emprender que a lo mejor no tiene un fin lucrativo, pero que se puede apoyar de estas tecnologías y de estas plataformas para impulsar el crecimiento de las personas. Entonces, por ahí, por los dos lados, empiezan a generarse retos y sobre todo es entender el contexto, dónde estoy parado en este momento y qué es lo que quiero hacer. No posicionar nuestros proyectos en estos nirvanas. No, completamente, porque además, o sea, la realidad es que es cierto, ¿no? Sean emprendimientos tradicionales o emprendimientos sociales, pues todos parten de una necesidad. Y a veces en estas sociedades donde las necesidades se multiplican por mucho,
pues también las oportunidades. Pero antes de eso, vámonos un poquito a las definiciones. ¿Por qué hablas de esta dicotomía entre emprendimiento social y emprendimiento económico y tal? ¿Podrías darnos tu definición personal de cómo concibes tú esto que le llamas emprendimiento social? Eh, el emprendimiento social no tiene tantas cuestiones lucrativas. No buscamos hacernos ricos a través de este tipo de mecanismos. Es detectar carencias específicas en nuestras comunidades y a partir de nuestras actividades y la colaboración con demás organizaciones, gobiernos y sociedad civil, que es el mecanismo y el motor principal, emprendemos acciones para solventar estas problemáticas. Entonces, ahí empieza un poquito una diferenciación, porque para mí el emprendimiento económico o el emprendimiento con fines un poquito lucrativos hasta cierto punto, va enfocado sí también a necesidades, pero va más a algo que nosotros podemos adquirir a través de intercambio monetario. Y el emprendimiento social no necesariamente tiene que haber un intercambio económico hacia el consumidor final. Entonces, a veces uno le entrega un bien, un servicio, algo que le satisfaga su necesidad sin que tenga que acceder o sin que tenga que desembolsar algo de sus recursos. Entonces, los que nos dedicamos al emprendimiento social hacemos ese tipo de cuestiones. Como esta diferencia, ¿no? Que le llamarían en la teoría la diferencia entre clientes y beneficiarios. Que en el emprendimiento social, pues los beneficiarios van a jugar un rol protagónico y eso, pues, es muy importante. Preguntarte, Coque, ¿los jóvenes en Ciudad Victoria quieren ser emprendedores? Y más allá, ¿quieren ser emprendedores sociales? ¿Cómo notas tú el apetito de estos temas entre la juventud en tu lugar? Definitivamente, y aquí voy a citar a uno de los personajes que han marcado mi proceso formativo y que han marcado un poquito este tema del activismo, de Salvador Allende, que dice: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende, un personaje icónico en Chile, y creo que todos los jóvenes tenemos ese gusanito en el que a lo mejor desde la primaria, y no sé, que somos muy contemporáneos, nos tocó los dichosos tazos de estos premios dentro de las sabritas, y hasta habíamos personas en las que, no, pues te vendo mi tazo en 3 pesitos, que en ese entonces con esos mismos 3 pesitos podías comprar otras sabritas, otra botana. Desde ahí traemos ese tipo de intercambio porque es algo natural dentro de nosotros. Creo que todos los jóvenes tenemos esa intención y somos soñadores, tenemos el tiempo, tenemos las ganas. A veces las estructuras nos condicionan un poquito y nuestras realidades no nos permiten llevar nuestros sueños o nuestras intenciones a la realidad. Yo creo que sí, definitivamente el ser joven y tener esta relación hacia el emprendimiento, definitivamente, y aquí retomando lo que me preguntabas hacia el emprendimiento social, creo que todo mundo hacemos actividades de emprendimiento social, pero no les damos la naturalidad de una formalidad. A veces, y esto siempre lo comento, tuve la oportunidad a nivel Rotary International ser encargado dentro de mi distrito de fomento profesional, y lo que yo les decía mucho a los jóvenes era como: oigan, esto de fomento profesional, esto que estamos haciendo dentro de Rotarac es algo profesional. Tenemos tesoreros, tenemos secretarios, tenemos personas de relaciones públicas e imagen, y si tú eso lo pones en tu currículum, empieza a tener una validez, empieza a tener un peso. Y a veces dejamos todas esas acciones de activismo o todas estas acciones de, pues empecé vendiendo manzanas manzanas con chile cuando estaba yo en el Cebetis, o hice tal o cual otra actividad, y a veces lo dejamos de lado. A veces tenemos jóvenes que están en el tema cultural, que tienen compañías de teatro, compañías de danza y que cobran, pagan, negocian con proveedores. Todo eso es un emprendimiento, pero no le damos esa formalidad. Y creo que es algo que hemos visto en estos espacios, en estas entrevistas, una y otra vez. Hemos platicado con emprendedores gastronómicos, con emprendedores artísticos, con emprendedores puramente económicos, ¿no? Y la conclusión es más o menos la misma a la que tú llegas, que es: hagas lo que por cierto es a la que llegan nuestros papás, ¿no? Cuando estábamos chiquitos y nos decían: hagas lo que hagas, hazlo bien. Creo que tú lo que dices es: hagas lo que hagas, hazlo profesional, ¿no? Y siempre documentate y se vale, pues que quieras ayudar, se vale que quieras ser activista, se vale que quieras hacer todas estas cosas,
pero siempre y cuando las hagas profesionalmente, porque entonces sí, ¿no? Ahí la juventud no solo se vuelve pues como puros sueños y puros amor desbordado, sino también tiene un cauce y entonces sí logras un impacto real. Ya estamos llegando, creo que al final de la entrevista, dos preguntitas nos restan. La primera, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación y me dijeras, ¿cómo ves tú, no solo a Ciudad Victoria, sino, o sea, ni a Tamaulipas, sino a México en su conjunto? ¿Cómo lo ves o cómo te gustaría verlo en unos, ponle 20 años, ¿no? ¿Cómo te imaginas que que todas estas generaciones con tantos ímpetus de hacer las cosas diferentes van a impactar y vamos a lograr llegar, por decirlo así, al otro lado? ¿Qué ves tú en tu bola de cristal? Yo definitivamente siento que vienen unos cambios muy revolucionarios para nuestra realidad en México, porque somos una generación que nos hemos estado preparando y nos hemos estado preparando y hemos hasta cierto punto estado contenidos en muchas cuestiones, tanto por el proceso formativo, y voy a hablar mucho para los que estamos entre los 33, 34 años a los 18, como es esta generación que ha ido creciendo muy profesionalmente, con muchas herramientas, con mucha tecnología, pero al mismo tiempo un poquito condicionada por los entornos, ya sea de seguridad, ya sea de estabilidad económica, que sabemos que en México ha estado un poquito fluctuante, y nos hemos estado preparando y adaptándonos a los retos. Somos una generación que estamos sobreviviendo una pandemia y ya no podemos estar contenidos más tiempo. Se tiene que empezar a ejercerse. Vienen la toma de decisiones. Ya no somos estos niños sin poder adquisitivo o sin toma de decisiones en las que a veces no se nos tomaba la importancia. Empezamos a aprender a alzar nuestra voz, empezamos a ejecutar las cosas y ahora sí que, como dicen vulgarmente, quítate que ahí te voy. Y venimos con todo. Entonces, definitivamente viene una generación muy preparada y con muchas ganas de hacer cosas que hasta cierto punto estuvo contenida y ya no se puede contener, ya no se puede contener más. Esto va a explotar y va a traer revolución y va a traer cambio. Así yo visualizo mucho a México, en lo político, en lo social, en lo económico. Es un tema muy revolucionario el que se viene, porque estamos llenos de oportunidades. México mágico, donde todo es posible, que a veces lo utilizamos como esta frase un poquito peyorativa. No, México mágico, donde todo es posible. Hay tantas realidades y es momento de convertir todos esos sueños en eso mismo, en realidades. Absolutamente. Qué bonito, hasta se me pone la piel chinita porque coincido totalmente, ¿no? Creo que por la razón que quieras, pues sí, se ha mantenido todavía muy contenido todo esto y efectivamente yo coincido contigo y ojalá que no nos equivoquemos, Coque. Finalmente, un mensaje general que le quieras dar a todos los emprendedores del mundo que puedan estar viendo estas cápsulas. Puede ser a los emprendedores en general, puede ser a los emprendedores sociales, puede ser a alguien en específico que tú le quieras hablar, pero un mensaje que cualquier persona que nos vea crees que pueda serle de utilidad. Yo creo que a lo mejor en muchos sentidos esto que voy a decir le va a retumbar a muchos, pero es como una conversación hacia nuestros yo del pasado, este comentario o este consejo que nos hubiera gustado tener en algún momento. Una, no le tengas miedo a emprender las actividades que estás realizando. Pudieran parecer desarticuladas en un momento, pudieran ser que las condiciones nos limitan o nos generan retos o áreas de oportunidades, pero definitivamente es necesario que todos estos sueños los encaucemos. Es necesario que entendamos los contextos y nuestras realidades para poder aterrizar nuestros sueños. Las condiciones no nos limitan, nos generan una nueva forma, una nueva realidad, una nueva oportunidad de convertirlos en realidad. No le tengas miedo a la formalidad. Todas las acciones que realices, aunque parezcan desarticuladas, cumplen a un propósito mayor, cumplen a una causa mayor y te están formando. Y te están formando como dicen, los diamantes crecen bajo presión. Entonces es momento que esta presión saque lo mejor de ti. Y creo que también es válido a veces dar un paso atrás, pero siempre con la visión de ir hacia adelante. Wow. Muchas gracias, Coque. Disfruté muchísimo esta entrevista, este espacio. Te agradezco mucho y por favor sigamos en contacto. Claro que sí, cuando gustes. Y aquí tienen todo el mundo
su casa en Ciudad Victoria, lo que sea que necesiten, pueden contar conmigo y sigamos conectándonos, porque entre más nos conectemos, las redes de crecimiento se van a ir fortaleciendo. No hay nada en este Totalmente. mundo que no esté lejos de un mensaje de distancia. Por cierto, ¿cómo te encontramos? ¿Y cómo encontramos a Rotaract también? Rotarac es un organismo internacional y seguramente hay un club Rotarac, esto es para todos los emprendedores a nivel internacional que siguen este contenido. Seguramente hay un club Rotarac cerca de tu localidad o incluso en tu localidad, y si no lo hay muchas facilidades para poderlo crear. Pueden entrar a la página de My Rotary, donde puedes encontrar dónde están los clubes localizados. Si quieren un poquito más de información de donde yo colaboro, es el Club Rotarac Ciudad Victoria. Así lo encuentran en redes sociales, y si quieren contactar conmigo o les dio un poquito curiosidad de qué es Rotary y qué es Rotarac, pues pueden mandarme un mensajito en Facebook, estoy como Coque Perales, en Instagram como Coque Perales, y así. Muchísimas gracias, Coque. Pues muchas gracias. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima.